tardes, mi nombre es Wendy Ramírez Meléndez, soy instructora del área cómputo de la Biblioteca Municipal Emma Gamboa. El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar el WhatsApp. Esto es muy importante para los adultos mayores, ya que a ellos les puede facilitar el comunicarse con sus amigos y familiares. Así que si usted tiene en su casa un adulto mayor, llámelo para que preste atención de cómo puede comunicarse con ustedes por medio del WhatsApp. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación. Al tener ya la descargada la aplicación nos va a permitir una comunicación más eficiente. ¿Cómo la descargamos? Entramos a la tienda virtual, si tenemos un Android, a Google Play, o si tenemos un iPhone, entramos a la Apple. Una vez que tenemos descargada la aplicación, vamos a ingresar al icono de WhatsApp. ¿Cómo ingresamos? Nada más damos clic en el icono. Al ingresar al WhatsApp, lo primero que vamos a hacer es trabajar en lo que es nuestro perfil. ¿Qué vamos a poner en nuestro perfil? Un nombre. El nombre con el que queremos identificarnos. Podemos agregar una imagen. Puede ser una imagen nuestra, una imagen de un familiar o hasta una imagen de nuestra mascota. Una vez que lo tenemos, ya podemos empezar a comunicarnos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a entrar a la lupa que aparece aquí, dando un clic. Al ingresar ahí, vamos a escribir la letra con la que inicia el nombre de la persona con la que nos queremos comunicar. Si es nuestro hijo, ponemos una H y nos va a aparecer aquí con quién nos vamos a comunicar. Una vez que hacemos esto, podemos ya encontrar la persona con la que nos queremos comunicar. Si ya la tenemos, nada más ingresamos y vamos a empezar a escribir. Si queremos escribir un mensaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir en la barra que aparece aquí. Al dar un clic en la barra, vamos a tener la opción para escribir el mensaje que queremos. ¿Cómo hacemos? Nada más vamos tocando las letras para que nuestro nombre vaya apareciendo lo que queremos. Si ya tenemos nuestro mensaje escrito, nada más vamos a dar clic aquí en este icono, que es el icono para enviar. Tocamos y nuestro mensaje se ha enviado. También podemos mandar emoticonos. ¿Cómo hacemos? Vamos a dar clic donde aparece la carita. Y tenemos varias opciones para mandar. ¿Cómo hacemos? Nada más tocamos donde está el icono que queremos enviar o el emoticono que queremos enviar. Igual, volvemos a tocar el circulito verde y enviamos el mensaje. También, si no queremos escribir, podemos enviar audios. ¿Cómo hacemos para enviar los audios? Vamos a dar clic en el micrófono que aparece aquí. ¿Cómo hacemos? Lo deslizamos para arriba y empezamos a hablar lo que queremos enviar a nuestro familiar. Podemos decirle, quédate en casa, es un momento de cuidarnos. Enviamos el mensaje. Cuando terminamos de grabarlo, nuevamente damos clic en el circulito verde y así estamos comunicándonos. También podemos enviar documentos, podemos enviar fotos o contactos que tengamos guardados. ¿Cómo hacemos? Vamos a usar una parte que es muy importante en nuestro WhatsApp, que aparece, que es el clic. Con él aquí vamos a venir y lo tocamos. Al tocar sobre este icono, que aquí lo tenemos en nuestro teléfono, se nos va a abrir esta ventana y tenemos la opción de elegir si queremos enviar fotos, si queremos enviar un documento o un contacto. Luego, cuando ya lo elegimos, nuevamente, ¿qué hacemos? Nada más dar
clic en enviar. Cuando enviamos un mensaje, si nos aparece un check nada más, esto quiere decir que nuestro mensaje ha sido enviado. Si nos aparecen 2 checks, nos indica que nuestro mensaje ha sido recibido. Y si enviamos el mensaje y nos aparecen 2 checks de color azul, nos indica que nuestro mensaje ha sido leído. Otra de las alternativas muy importantes que nos permite acercarnos a nuestros familiares son las videollamadas, ya que podemos vernos cara a cara. En este momento voy a hacer una prueba, voy a llamar para que ustedes vean cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? Vamos a dar clic aquí a donde dice llamadas. Tenemos 2 opciones. Podemos hacer llamadas de voz, como las llamadas normales que hacemos, y podemos hacer una videollamada. En estos días, como no nos podemos visitar, una videollamada es como lo mejor para estarnos viendo cara a cara. ¿Cómo hacemos? Vamos a buscar aquí en la lupita a la persona que vamos a llamar. Yo voy a llamar a la secretaria de la biblioteca, a Stephanie. Entonces, ¿qué hago? Puse el nombre de ella y aquí tengo 2 opciones, o hacerle llamada normal o hacer una videollamada. Vamos a hacer una videollamada. ¿Cómo hago? Doy clic aquí donde está la camarita de video. Y aquí nos vemos. Podemos ver cómo nos podemos ver cara a cara y podemos comunicarnos con nuestra familia. Esta es una de las opciones que nos brinda WhatsApp, que es muy bonita y, como digo yo, nos podemos mantener comunicados. Cuando ya no quiero hacer la llamada, lo único que hago es toco el telefonito rojo y se corta la llamada. Bueno, con esto llegamos al final y esperamos que haya sido del agrado de ustedes. Recordarles lo importante que es para nuestros adultos mayores. Esperamos que ellos aprendan a usar esta herramienta y, si ya sabían, que más bien vean cositas que tal vez no tenían conocimiento. Nuestros adultos mayores son muy importantes y para poder comunicarnos con ellos, el WhatsApp es una excelente herramienta. Les agradecemos por prestarnos la atención.